Hola, muy buena tarde. Mi nombre es Michelle Melendres. Soy estudiante normalista de la Escuela Normal del Estado de Sonora. Bienvenidos una vez más a este podcast, La Charla entre Docentes. En este día vamos a tener un tema en particular que se llama, o bien que ya han conocido bastante, los desafíos del docente ante la contingencia. Como bien sabemos, ya vamos a cumplir casi el año en tiempo de contingencia. Entonces, ¿qué más que escuchar de parte de los docentes en práctica cómo ha sido su experiencia a casi un año del suceso? En este caso le doy la cálida bienvenida a mi compañero y amigo Juan Martín Durazo. Mi compañero es psicólogo y también docente. ¿Qué tal, Juan Martín? Buenas tardes, Melendres, ¿qué tal? ¿Qué tal? Primero que nada, es un gusto que haya recibido esta invitación para participar en este podcast y pues bueno, como tú bien lo has dicho, ¿no? Una situación que nos ha traído un tanto eh, volteados con respecto de lo que hacíamos antes, ¿no? Pero pues bueno, aquí estamos y no hay de otra más que seguirle. Así es, Juan Martín. Como bien comenté, Juan Martín es docente. ¿Nos puedes practicar, Juan Martín, cuántos años de experiencia tienes en la docencia? Ok, formalmente ya tengo rato en la docencia, prácticamente te puedo decir 4 años en docencia, te puedo platicar si gustas cómo inicié en esto, Sí, pero claro que pues sí. ya. Para eso Ok, estamos, para charlar. bueno, mi primer acercamiento directo a la docencia pues se da más que nada cuando yo tengo los 18 años, ¿no? Un poco temprano, ¿no? Eh, Sucedía algo bien interesante, teníamos que liberar prácticas en la prepa, entonces tenía que insertarme en alguna parte, ¿no? Entonces me ofrecieron la posibilidad de liberar las prácticas como profesor del programa de escuelas tiempo completo, ¿no? En aquel entonces estaba en su primer año o segundo año, ¿no? De cuando se implementó, entonces pues me dijeron que podía impartir, por ejemplo, clases de teatro a niños y pues dije, bueno, adelante. De esa forma me liberé del servicio social y duré un tiempo sin pensar en la posibilidad de ser docente. Realmente no, sí me gustó esa primera experiencia docente, por así decirlo, porque con 18 años me tuve que ver en hacer planeaciones, en operativizar cosas, entonces era algo muy interesante, era muy divertido por la naturaleza de lo que enseñaba y aparte pues trabajar con niños fue la primera vez que me tocó hacerlo, ¿no? Ya después, la segunda vez que entro de lleno en la docencia es cuando egreso de la universidad y entonces dije, bueno, necesito enseñar o más que nada aplicar algo de lo que aprendí en mi carrera de psicología, ¿no? Mi eje es el giro educativo, entonces pues me da cierta posibilidad de fungir como docente. Entonces empiezo enseñando clases de inglés en el nivel técnico superior a gastrónomos. Yo estaba en una escuela de gastronomía, pero me tocaba enseñarle inglés a ellos. Entonces ahí duré un año y trabajaba, ¿no? Era un puesto de horas sueltas realmente, pero pues era bastante satisfactorio porque pues aplicaba metodología psicológica en la planeación de clases, entonces siempre había de cierta manera una enseñanza individualizada, ¿no? Claro, también tenía la posibilidad de que fuera individualizado porque eran pocos alumnos, entonces era mucha atención para cada uno de ellos, ¿no? Entonces eso fue muy interesante. Y ya después de eso, al mismo tiempo de eso, me meto en lo que es educación especial, ¿no? Eh, pero eso se aleja un poquito del giro docente tradicional, ¿no? Ya pasado un año después de que estuve trabajando en educación especial, me retiro y busco un aire nuevo, ¿no? En este caso, pues me gustaba la idea de educación primaria, pero no quería meterme al servicio público, ¿no? Entonces opto por entrar en el giro privado y entro a una escuela primaria que es bilingüe, entonces ahí durante el primer año de docencia en primaria, pues ya me veo más familiarizado con trabajar en grupo, con hacer las cosas más organizadamente, aparte de dar las clases y hacer las planeaciones, todo lo tenía que hacer en inglés. Entonces, es una parte difícil, ¿no? Ahí duró un año y ahorita ya estoy cumpliendo el segundo año ahí en esa escuela, ¿no? Este es mi segundo ciclo ahí y hasta ahorita, pues,
te puedo decir que ha sido bastante satisfactorio con los avances, ¿no? Pese a las condiciones. Esa es un poquito de la trayectoria que vengo cargando, ¿no? Perfecto, Juan. ¿Y tus inmersiones han sido de lleno en centros urbanos, comentas? Sí, sí, aunque ciertamente en centros urbanos sí, sí, ha sido la mayoría, aunque igual si contamos ciertas cuestiones de prácticas universitarias, a veces nos sacaban a otro tipo de partes, ¿no? Donde teníamos que hacer algunos programas educativos muy sencillos sobre lo que era varios tipos de cosas, ¿no? Por ejemplo, podría ser de talleres de educación sexual, talleres eh, de educación ambiental, talleres de lo que viene siendo habilidades sociales, etcétera. Eso fue en centros rurales, por ejemplo, en la comunidad de Ures, aquí en Sonora, y también en otras partes, por ejemplo, Baviácora, etcétera, ¿no? Excelente. Bien, ahora pasando de lleno a la temática que comentamos. Como bien sabemos, Juan ha practicado aquí, donde estamos en Hermosillo, Sonora. Se encuentra en un instituto privado bilingüe, comentas. Ahora para ti, Juan, ¿cuáles han sido los retos más grandes de la contingencia ahora en tu práctica docente? Ok, bueno, primero que nada que fue algo sorpresivo, ¿no? Fue un cambio que no se esperaba. Y yo decía, bueno, pues a lo mejor pasa como en el H1N1 del 2009 y en 2 semanas ya volvemos a las aulas. Si bien resultó que esas 2 semanas pues estuvieron pues algo largas, ¿no? Realmente Benito se aventó muy largo el puente. Hasta ahorita no se Entonces, ha acabado el puente de Benito. Ya va a cumplir un año. exactamente. Eso fue impresionante. A mí se me hizo muy difícil, por ejemplo, yo estaba impartiendo el grupo de sexto grado el año pasado. Entonces, sexto de primaria, los contenidos de un programa de inglés en una escuela bilingüe, pues son un poquito más pesados, ¿no? Entonces, había sido un año de andarles trabajando muchísimo lo que viene siendo la comprensión lectora, muchísimo trabajarles vocabulario, muchísimo trabajarles en ejercicios para que comprendieran. Y de repente les digo, nos vemos el lunes, y ese lunes nunca llegó. Entonces, me tocó ver, el primer reto que yo tuve, pues aparte de acostumbrarme a trabajar en plataforma en línea, fue la carga emocional de ver a dos grupos que yo les aprecio bastante, les aprecié bastante en aquel momento, que no iban a poder tener su graduación y que iba a ser en línea, ¿no? O sea, creo que esta cuestión de haber podido compartir una experiencia de ser su maestro de forma presencial, pasar a ser virtual y que ellos despidieran una etapa de sus vidas de esta manera, pues sí fue algo muy pesado, la verdad. Esa es la primera parte, ¿no? La cuestión emocional de no ver a tus alumnos graduarse, ¿no? Presencialmente, no poderles decir lo mejor, etcétera, ¿no? Pues, Totalmente. Creo que a mí me pasó algo parecido. Como bien sabemos, soy practicante normalista. Entonces yo estaba practicando en sexto grado y me tocaba entrar de lleno de 2 semanas de prácticas. Que esas 2 semanas de prácticas que me tocaban hacer fue cuando suspendieron las clases. Entonces nosotros como normalistas dijimos, no, pues vamos a volver otra vez en mayo, no hay problema, ¿no? Pero pues igual eso nunca llegó, igual a nosotros como normalistas pues también nos afectó, ¿no? El no tener prácticas. Pero siento que te afecta más o la carga emocional es mayor si eres tú el docente que se encuentra en cargo frente al grupo. ¿Por qué? Porque pues uno como normalista nomás tiene inmersiones de 2, 3 semanas y ya me retiro. Entonces creo que sí fue un golpe fuerte para todos, para tanto alumnos como docentes. Juan, claro, sí. te iba a preguntar, sí, dime, no te interrumpo. No, creo que realmente ahí tienes mucha razón en lo que dices por el hecho de que pues sí, los normalistas están 2 semanas, entonces si te llegas a encariñar, pues sabes que no pasa nada, pues, pero por ejemplo, tenía a mis alumnos que ya les conocía sus puntos de vista, que ya había visto evoluciones, avances en todo, entonces no, pues sí pega, ¿no? Sí. Te iba a preguntar, ¿tú ya utilizabas plataformas como Zoom, Meet, todas esas cosas que ahora pues ya nos es cotidiano, ¿no? ¿Ya las utilizabas o te tuviste que adaptar a ellas? No, claro que sí las utilizaba, no fue tanto la adaptación, más que nada, bueno, realmente la aplicación con la que ahorita estamos dando clases allá en el colegio es Microsoft Teams,
Entonces a esa sí me tuve que adaptar, pero a las normales como Meet o Zoom ya las utilizaba, ¿no? Desde la universidad, porque desde que teníamos que hacer videoconferencias con ciertos profesores o que teníamos que hacer equipos con gente de otras partes del país, pues ahí sí teníamos que aprender a utilizarlas, ¿no? Y por ejemplo, tú en el aula tienes inmersiones, tienes clases al día, diarias, ¿cómo te Pues, organizas con tus alumnos? bueno, afortunadamente el sector del giro privado tiene la gran ventaja de que si contratan un sistema y todos los alumnos tienen acceso a internet y a dispositivos para conectarse, entonces puedes dar las clases en línea fluidas todos los días. Entonces yo no me he visto impedido de dar mis clases, ¿no? Claro que sí se tienen que adaptar ciertas cositas que no puedes hacer en presencial, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso sí me ha tocado estar, por ejemplo, con la cámara activada todos los días, o dando retroalimentación instantánea, etcétera, etcétera, ¿no? Ha sido una de las ventajas que he tenido. Uh-huh. Por ejemplo, yo me encuentro practicando en primer grado y nuestras sesiones son de lunes a jueves. ¿Para qué? Para no estar como saturando de más a los menores, si de por sí acaban de entrar a primer grado o no, recién salidos de Claro. preescolar. Entonces nuestra sesión lo que dura son los 40 minutos que dura una sesión en Zoom. Es lo único, ¿no? Y estar en constante comunicación con los padres de familia por WhatsApp. La comunicación con los padres de familia, Juan, ¿cómo es? ¿Se ha visto afectada? ¿La vez que ha mejorado? ¿Cómo ha sido en tu caso? No, fíjate que ha mejorado bastante, porque, por ejemplo, cuando estaba en clases presenciales, si algo sucedía con alguno de los alumnos, yo tenía que tomar nota y hasta que llegaba a mi casa podía mandar los mensajes, entonces las cosas no las podía comunicar en tiempo y forma. Una de las ventajas que tengo aquí es que tan pronto un niño hace alguna travesura o sucede algún inconveniente de que pelea o insulta a alguien, pues realmente yo solo redacto el mensaje y por la misma aplicación de Microsoft Teams ya lo puedo mandar. Entonces ha sido muy padre porque puedo dar retroalimentación inmediata. Uh-huh. Entonces la comunicación mejoró bastante con ellos y entonces prácticamente hasta les puedo enviar un resumen de lo que se ve día a día para que ellos lo puedan practicar en sus casas, ¿no? Aparte de ellos no se sienten descuidados, ¿no? Así es. Juan, imaginémonos que nos encontramos en un contexto rural. Uh-huh. ¿Para ti sería un gran reto o sientes que te encuentras con las habilidades para desenvolverte en un contexto rural, hablando en tiempos de contingencia, ¿no? ¿Cómo te sientes? Listo. Realmente no me siento impedido por ello. Siempre hay alguna forma de idear un plan de acción, aunque ciertamente una cosa es cómo yo lo puedo percibir, ¿no? Yo podría idear todo tipo de estrategias, ¿no? Pero ahora del dicho al hecho, yo no controlo los factores individuales de los alumnos. Entonces, por mi parte, yo siento que sí podría, que mis habilidades no me lo impiden. Ahora bien, sería cuestión de ver el recurso de quienes estén dentro de esa zona rural para ver si realmente se puede lograr un aprendizaje pues adecuado, ¿no? Así es, porque me ha tocado ver pues en múltiples casos, ¿no? De docentes rurales, cómo batallan con la conexión con internet o bien la comunicación con los padres de familia, que si bien es algo que vas a cargar siempre, pues ahora se puede desenvolver mayormente. Es por ello que ha surgido como el docente tiene que empezar a desenvolverse, a utilizar herramientas como son los videos, que creo que antes bien los tenías desarrollados, pero ahora tienes que ver por más estrategias, ¿no? Ya sea grabarte diario, estar en comunicación o bien hasta ir al hogar de los mismos alumnos. Claro, aunque ciertamente en un contexto rural sería más sencillo el desplazamiento porque son lugares pequeños, entonces eh, creo que sí sería viable lo que viene siendo, por ejemplo, el ir a sus casas o poner un punto de encuentro como para que ellos pudieran recoger la información, aunque ciertamente eso variaría en función de qué comunidad sea, ¿no? Así es. Respecto al uso de las TICs, ¿cómo te ves? ¿Has desarrollado mayores estrategias? Yo, por ejemplo, yo no conocía Zoom, ¿no? Cuando empezó lo que es el tiempo de la contingencia, por ahí en marzo, abril, empezamos recientemente pues a ver lo que era el Zoom, que antes era como muy novedoso conectarte y ahora es como más monótono, ¿no? Hasta llega a aburrir ahora.
Y creo que Claro, antes era, uy, pues la emoción, conectarte a Zoom, voy a ver a mis compañeros, voy a hablarles, voy a hacer hasta convivios con los alumnos mediante Zoom. Entonces creo que yo sí he desarrollado pues mayores habilidades, ¿no? No soy experta, pero sí creo que he mejorado mis habilidades tecnológicas, igual con el desarrollo de videos, que antes para mí desarrollar un video era un proceso complejo, el grabarme, el editarlo y todo lo que tiene que conllevar, y ahora creo que surgen las ideas mayormente fácil y al momento de editarlo también es como que, ah, sí, voy a hacer un video para mis alumnos, me grabo, me pongo en la luz, empiezan a fluir las ideas. A ti, Juan, ¿crees que el uso de las TICs ha mejorado o sí igual? ¿Cómo lo has visto tú? fíjate que, bueno, desde que tengo la plataforma de Microsoft Teams realmente es muy cómodo el trabajo y mi trabajo realmente no pasa de crear presentaciones en PowerPoint o hacer o proyectar videos, ¿no? Entonces, realmente, por ejemplo, la cuestión de la creación del contenido multimedia es algo que hace mucho no hago. Entonces, no, yo creo que siguen igual mis habilidades. Lo único que ha desarrollado ha sido el manejo operativo de la plataforma, ya está ahí. ¿Crees que, por ejemplo, con tus compañeros, no sé si tengas la posibilidad de ver el desempeño de tus compañeros docentes, ¿crees que ha mejorado o se ha mantenido igual el uso de las TICs? Yo creo que ha mejorado bastante, ¿no? Más que nada con esos docentes que ya son mayores, que ya están en su etapa de adulto mayor. Por ejemplo, tengo una compañera que tiene como 55 años y su uso ha despuntado, ¿no? Pasó de no saber manejar todo a saberlo manejar, ¿no? Entonces, sí, yo sí he visto mucho crecimiento, más que nada porque como miembro del equipo docente soy de los más pequeños todavía. Entonces, sí, los demás han mejorado bastante. Ujú. Cabe aclarar que Juan Martín tiene... ¿Cuántos años tienes, Juan Martín? ¿26, 27? 26, así es. 26. A lo mejor lo van a escuchar como su lenguaje de muy grande, pero tiene 26 años. Entonces, pues creo que me pasó algo particular, igual parecido a mí. La docente con la que estoy practicando, la docente tutora, es una persona mayor también. Entonces ella comentaba que ella no quería ni agarrar el celular antes de la contingencia, ¿no? Que decía que era un desperdicio de tiempo. Creo que puedo entender a muchas personas que piensan lo mismo, ¿no? Que es un desperdicio de tiempo utilizar el celular. Entonces dice que ella tenía como cierto miedo de utilizarlo y no tenía ni WhatsApp ni redes sociales. Entonces dice que llega la contingencia y para ella representó un desafío enorme el ver cómo iba a comunicarse con los alumnos. Entonces hasta empieza a utilizar el celular, empieza a utilizar Zoom, empieza a grabarse. Y yo le tengo un respeto enorme porque si vieras cómo es la motivación a grabarse, cómo le surgen las ideas de crear personajes para hacer los videos, ¿no? Y creo que es un mayor reto porque tener primer grado representa un desafío ver cómo voy a motivar al menor y más en ese tiempo de contingencia que no estamos físicamente, ¿no? Tal vez físicamente podías realizar movimientos, una canción, hacer un baile, animarlo a que mantuviera el interés. Entonces en este caso ella empezó a utilizar los videos y creo que le han funcionado muchísimo, ¿no? Cada Claro, semana elige como una temática de que no, pues vamos a hacer del Chavo. ¿Conoces los personajes del Chavo? No, que sí. Bueno, ahora vamos a hacer del personaje de los tres cochinitos. Entonces cada viernes ella manda un video del contenido que se vio una semana y ya los alumnos, pues creo que es de gran motivación para los alumnos, ¿no? claro, porque Entonces, están chiquitos, ¿no? sí, Porque a fin de cuentas, uno de los grados más difíciles siempre ha sido primero, ¿no? Porque es la transición de estoy muy chiquito a ya soy un poquito más grande y pues le tenemos que bajar un poquito a tanto chipiloneo, ¿no? Pero pues es un grado difícil, creo yo. Yo, por ejemplo, ahorita estoy en tercero y cuarto porque pues doy dos medios tiempos, entonces realmente pues cuando eres docente en escuela bilingüe es mitad un programa de español, mitad el programa de inglés, entonces con la contingencia me tocaron dos grupos.
Entonces, yo me valido mucho de varias cosas. Por ejemplo, empieza el ciclo escolar y como los chamacos traen como un inglés muy disparejo, o sea, es un grupo muy poco homogéneo. Entonces, lo que hago es que empiezo, por ejemplo, el día y les pongo a jugar Simón Dice, ¿no? Entonces, si les digo Simón Dice, pues es uno de los juegos más sencillos y pues tú puedes ver si lo hacen con las cámaras, ¿no? Entonces, realmente les digo, touch your nose, touch your forehead, touch your ears. Entonces, ellos ya mismos ya empiezan a seguir instrucciones, identificando las partes del cuerpo. Eso hago con tercero, ¿no? O, por ejemplo, también les digo trabalenguas. Los trabalenguas les ayudan bastantes, ¿no? Entonces, lo que yo hago mucho es no dejar tiempos muertos y tan pronto como doy tiempo para que trabajen y todo, les sigo contando o historias en inglés o les empiezo a decir más cosas en inglés, pero el punto es que la clase sea dinámica, porque siguen siendo chiquitos, pues entonces si pierdes al niño chiquito, valió. Usualmente dicen que los tiempos de atención de un niño chiquito están entre los 10, 15 minutos, pero no, realmente si los mantienes interesados puedes durar más. Y este ha sido el caso. Por ejemplo, en las presentaciones también de PowerPoint, ya ves que los niños ahora son más cercanos a la tecnología que antes, les he puesto, por ejemplo, al perrito del meme, ¿no? Al Shims. Entonces, por ejemplo, hay cosas bien padres que les pongo, por ejemplo, una presentación de PowerPoint y les digo, ¿qué significa esto? Y les pongo una imagen, ¿no? Y ya les salen dos opciones de respuesta. Y si le dan, ¿cuál quieren? ¿La izquierda o la derecha? Entonces, por ejemplo, les digo, ustedes elijan. Y ya todos dicen izquierda, 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 derecha, derecha, derecha. Entonces, si le das a la opción correcta, sale Shims así, feliz. Y si le das a la respuesta incorrecta, sale Shims con el punk, así de que le está pegando al otro con un bat. Entonces, está padre, porque de cierta forma terminas motivando al grupo y todos te avanzan porque son cosas que les gustan, ¿no? Entonces, es lo mismo con cuarto. Con cuarto, por ejemplo, les pongo canciones, pero ya canciones en inglés completamente y que ellos me vayan siguiendo el ritmo, ¿no? Entonces, yo me veo bueno, desde lo personal creo yo que la barrera del aprendizaje de una segunda lengua en primera ya es un reto mucho mayor, ¿no? Porque pues no estás en tu idioma. Y yo soy de los profes que son malos, pues yo no les traduzco nada, yo les hablo en inglés corrido. Entonces, eh, realmente sí ha sido un proceso de ver cómo mis alumnos empiezan desde cero y ahora veo un proceso más grande, ¿no? Desde, no me gusta el inglés porque me da miedo de que me regañen, a niños que me hablan equivocándose, pero que aceptan la retroalimentación. Entonces, ha sido un proceso muy bonito, ¿no? En ese aspecto. Claro que, pues, qué mejor que tenerlos presencial, pero pues no se puede todavía. Así es, Juan. Hablando de que dices que es un proceso, ¿cómo te fue con la confianza de que los niños te mostraron en septiembre que inició el ciclo escolar, ahora que estamos por iniciar en enero? ¿Crees que ha mejorado? ¿Fue un desafío para ti el ganarte la confianza, el estar frente a un monitor que no estamos físicamente? ¿Cómo fue para ti el proceso? No, pues mira, para mí fue algo mucho más sencillo ahorita que estamos utilizando la plataforma Microsoft Teams porque el ciclo pasado se fue en Discord. Entonces yo no los podía ver, solamente los escuchaba y ellos me oían. Entonces no era tan interactivo. Y si hay algo que yo gozo mucho es la interacción, ¿no? Aunque sea a distancia, pero a través de una cámara, si ellos me pueden ver, yo puedo hacerles mímicas, yo les puedo dar pistas, ellos juegan conmigo. Entonces creo que el acercamiento fue muy amigable de principio, eh, y eso me permitió ganarme su confianza, ¿no? Porque fue, por ejemplo, de que les jugaba con cosas, les hacía bromas, les hacía chistes, o por ejemplo, ellos no entendían, pero yo me reía y ellos ya sabían que estaba bien las cosas. Entonces ha sido, yo siento que ha habido mucho avance en esa cuestión, lo que es la motivación y la confianza de ellos para conmigo, cosa que presencialmente no hubiera podido, me hubiera tomado más tiempo realmente. Eso fue con tercero, ¿no? Tercero es un grupo que me adora y yo los adoro, son muy buenos niños. Entonces, eso es muy padre. Cuarto ya es un poquito más diferente porque ya no los tengo tan chiquitos. A estos ya me empiezan a decir o ya me dicen, ¿sabes qué, profe? Me aburre esto, hay que seguirle, hay que seguirle, hay que seguirle. Entonces, con cuarto yo no puedo marcar también la pauta como a tercero. Con cuarto ya son niños muy disparejos, son los que ya tienen gustos muy centrados, los que andan en la luna, nunca falta el que se termina creyendo chiquito todavía. Entonces, con eso sí soy un poquito más de reglas, ¿no? Por ejemplo, hay tiempos para todo. Les doy 10 minutos de trabajo y a los 10 minutos de trabajo me tienen que enviar una imagen o al menos sus ejemplos me los tienen que escribir por el chat y me los pasan, ¿no? Ya ha sido la mejor manera.
yo siento que con cuarto todavía no tengo la confianza al 100%, pero tengo de la mayoría, que eso es algo que es completamente grato, ¿no? Y yo creo que el avance con cuarto ha sido mucho mejor que en tercero. En cuarto ya me hablan con frases bien construidas en inglés, cosa que no veía al principio del ciclo. Por ejemplo, les decía, who wants to participate? Y todos decían, my, pero my no es algo que puedas decir, tienes que decir me. Entonces, cuando ves que empiezan a corregir la pronunciación, de que digo, who wants to participate? Ahora yo les digo eso, who wants to participate? Y ellos, me. Entonces ahí digo, ok, estoy ganando bastante porque tenía algo que de tercero ya lo deberían de saber, pues. Y ahorita en cuarto no se lo saben, ya se lo saben ahorita, entonces para mí es un alivio. Entonces sí, mucho progreso. Creo que en mi caso sí ha funcionado bastante bien, pero pues también hay que ver que las condiciones se dieron para que funcionaran, ¿no? Bajo otro tipo de condiciones realmente creo que o yo estaría muy frustrado o yo estaría con una presión muy alta sobre mis hombros, pero no, estamos avanzando bien. Sin embargo, a mí me pasó algo muy curioso. Yo empecé a hacer planeaciones y yo planeé como si fuera presencial y mi única frustración ha sido que no ha avanzado como quisiera. Y ese es el detalle. Siento que Skinner estaría muy orgulloso de tu conductismo, Juan. No, sí, fíjate, yo siento que realmente mi planeación es conductista 100%, ¿no? Entonces hay algo bien gracioso conmigo, los criterios de calificación es o lo haces o no lo haces. Entonces no hay término medio. Entonces lo que yo les digo, por ejemplo, es muy sencillo. Por apegarnos a tradiciones teóricas, yo no tengo broncas. Yo agarro la parte del conductismo radical porque me permite tener al menos un registro gráfico del avance de mis alumnos, cosa que otras teorías no me dejarían. El detalle es que, por ejemplo, la retroalimentación, el tipo de aprendizaje, ¿no? Para el conductismo el aprendizaje es conducta, ¿no? Entonces técnicamente lo que yo hago es que cuando planeo yo hablo de deficiencia terminal. O sea, para el final de la clase el niño tendrá que al menos hacer esto, ¿no? Entonces me voy moviendo, pues primero que identifican, luego que apliquen, luego que me lo intenten responder, luego que lo intentamos en ejercicios de opción múltiple, y está padre porque, por ejemplo, yo les cargo un ejercicio de los chamacos, mínimo se me van 100 diapositivas de ensayo y error, entonces como yo les pido a todos que me digan grupalmente la respuesta correcta, los niños tienen suficiente tiempo y suficientes ensayos para que sepan cuál es la respuesta correcta y luego ya que tenemos identificada la respuesta correcta, ahora sí, pronúnciamelo y ya trabajamos en la pronunciación, ¿no? Es una dinámica que si bien es poco convencional o pueden decir que es excesivamente mecanicista, que es una de las grandes críticas que le dan al conductismo, yo simplemente digo, o sea, comparo y veo que hay retención del aprendizaje, les pregunto a los niños cosas que vimos en agosto y me las siguen diciendo, entonces realmente yo siento que sí hay una mejoría gigante, ¿no? Entonces, yo digo, no le tengan miedo al conductismo, simplemente léanlo y no crean la crítica abierta, ¿no? Porque es muy fácil criticar sin leer. Entonces, ese es el asunto, ¿no? Sí, por ejemplo, en mi caso, pues en mi formación, ahorita estoy por entrar a octavo semestre, ¿no? Y creo que desde segundo semestre es como satanizar conductismo en todo su esplendor, ¿no? Recientemente vimos las teorías y entonces empieza como que a satanizar y entonces de que no, mejor ser más flexible con el alumno. Hablabas de que tú le preguntas a los alumnos conocimientos de agosto y ellos todavía te lo comentan, entonces estás generando un conocimiento de memoria a largo plazo, ¿verdad? Sí, y es que fíjate qué es lo que sucede. Si hay algo que yo le respeto mucho a las teorías educativas y más que nada las constructivistas es que dicen que si el aprendizaje es significativo, pues se queda, ¿no? Entonces, ¿cómo es que vuelve significativo un aprendizaje? Es que es bien sencillo, o sea, parametrízalo y planéalo desde una lógica conductista, pero si se lo enseñas a modo de juego, el alumno no va ni saber que está aprendiendo, pues. Entonces eso es lo interesante, el alumno va a pensar que está jugando, pero realmente pues está aprendiendo, pues. Entonces esa ha sido la dinámica que yo he manejado. Entonces, por ejemplo, les pongo retos de trabalenguas, que esa es la clase de expresión oral, ¿no? O, por ejemplo, les pongo gramática, que la gramática inglesa sí es el coco de todos. Entonces, en vez de decirme, tienes que aprenderte, por ejemplo, el simple present, entonces mejor lo que hago es que pongo los componentes de lo que es el simple present y les digo, es esto más esto más esto, como si fuera matemáticas, júntalos y ya lo tienes. Entonces, eso, les pongo retos, pues a fin de cuentas los chamacos es lo que les gusta, ¿no? Les digo, aprender inglés es como jugar videojuegos, si te sabes las reglas, lo juegas bien, así de simple.
Entonces, como te digo, mi planeación es 100% conductista y creo que la parte más humana es enseñárselos jugando, ¿no? A fin de cuentas, ellos no se van a dar cuenta que están aprendiendo y uno como docente se evita frustraciones y sale ganando, ¿no? Y de paso se divierte. Sí, creo que la lúdica ha empezado a tener como una gran relevancia ahora en los últimos años, ¿no? Yo me acuerdo de mis clases en primaria, por ahí allá del 2004 que empecé en la primaria. Entonces creo que las docentes y docentes profesores que tuve, creo que no utilizaban tanto la lúdica como viene a ser ahora que me ha tocado verlo en práctica, ¿no? En las primarias. Siento que ha tomado como más relevancia y se ha empezado a utilizar más. Y creo que si se utiliza bien, se pueden tener grandes resultados, como bien mencionas. Claro, En- claro. El asunto aquí es que, por ejemplo, la cuestión lúdica también tiene que estar esto sí viene a ser muy importante, ¿no? La cuestión lúdica en la parte de la planeación tiene que corresponder completamente con los objetivos que tú te planteas, ¿no? Eh, yo me caracterizo mucho porque, por ejemplo, en términos de la metodología, yo desprecio a Bloom completamente. Eh, Porque me dice, por ejemplo, me dice verbos que no me dicen acciones. Por ejemplo, pensar, imaginar. Realmente eso implica una serie de otro tipo de acciones que yo no puedo observar que pasen, ¿no? Entonces yo lo planeo en términos de conducta. Entonces, por ejemplo, si yo como actividad quiero decir a los niños, imagínense esto, no, pues no me va a funcionar. Necesito ver cosas que ellos hagan. Y en la medida en la que yo me cercioro que hagan cosas, yo puedo pensar a lo mejor, o ahora sí vaya, a la redundancia, de imaginar que ellos están aprendiendo algo, pero si ellos no me lo demuestran, yo no me puedo cerciorar de que ellos se imaginen o piensen algo, o que abstraigan algo, ¿no? Entonces tengo que planearlo de una forma en la que yo pueda observar todo lo que ellos están aprendiendo y si lo aprenden de la forma que estoy aprendiendo, porque también ellos te pueden aprender mal. Nunca falta el niño que no te pide retroalimentación, entonces siempre ha sido de repetirles regla y repetirles regla y repetirles regla, que ellos lo hagan y luego ya en un segundo momento viene lo padre, que es como por ejemplo les digo, les voy a mostrar este resultado. ¿Está bien o está mal? Y me dicen, no, está mal. ¿Por qué? Y entonces dicen, es que no sé. Ah, no. Y les digo, acuérdense de la regla, tenemos que hacerle así y así y así y así. Entonces, cuando los niños te aprenden a manejarse con conducta gobernada por reglas, es una maravilla, porque luego ellos te corrigen a ti. Entonces, ahí es la parte padre, ¿no? Que también les enseño que yo me puedo equivocar porque soy un ser humano, es decir, rompo con la parte autoritaria. Entonces, está padre porque es un proceso de diálogo abierto entre ellos y yo. Entonces es algo completamente bonito que sí he venido a experimentar ahorita y que también lo he desarrollado por la formación teórica en la que me he formado. Entonces, no sé, es padre, está padre. Por ejemplo, en el caso de tu planeación, ¿no? Comentas que planeas, en el caso de tu planeación, ¿has visto que los aprendizajes esperados los tienes que, por decir, recortar o has batallado para llegar a los aprendizajes esperados? ¿Cómo lo has visto tú? Por Mira, ejemplo, okay. No, dime. te iba a comentar, por ejemplo, en mi caso, pues planeo a lo que la docente tutora me comenta, pero o sea, yo siento que no es una planeación bien, ¿no? A como estábamos acostumbrados físicamente. Como bien mencioné, una sesión de Zoom dura 40 minutos. Pero pues de aquí a que entren los niños, te tardas a que entren, te tardas a mantener la atención. Entonces creo que se pierden minutos que de igual manera se hubieran perdido si estuviéramos físicamente, pero creo que es otra forma de enseñanza, ¿no? Entonces planeo y siento que en 40 minutos, por ejemplo, tengo que ver de 2 a 3 materias si bien me alcanza. Entonces, pues creo que es un trabajo que se está quedando corto, a mi ver, Claro. ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Te has quedado corto? ¿Cómo lo has visto? ¿Qué soluciones le has dado? En un principio, el ciclo pasado me quedé cortísimo. Realmente fue horrible porque no pude cerrar como yo quería. Y fíjate que dosifiqué el ciclo escolar para que me alcanzara y con modalidad virtual no lo pude cerrar. Entonces, sí fue frustrante. En mi descarga administrativa ya estuvo bien feo. Pero realmente ahorita sí me ha estado alcanzando. Pero lo que aprendí a hacer es a redefinir mis aprendizajes esperados, ¿no?
Entonces ya no tengo que hacerlos tan largos, los tengo que hacer cortos, más sintetizados, pero que tengan básicamente la esencia del aprendizaje que quiero, ¿no? En aprendizajes esperados yo siempre lo redacto como conducta observable y como un objetivo terminal, ¿no? El alumno será capaz de identificar de forma diferenciada, por ejemplo, qué es un adjetivo, qué es un verbo, qué es un sustantivo en inglés, ¿no? Para probabilizar que pueda hacer las cosas. Eso sería, por ejemplo, un aprendizaje esperado para mí, ¿no? Siendo que los objetivos, pues ahí sí me tengo que ir pues más específico, ¿no? A través de dinámicas eso es nomás para lo que tengo que entregar, ¿no? El estudiante a través de actividades como repetición y cantos y mímicas va a diferenciar y nombrará los adjetivos, por ejemplo. Y así me voy. Es que realmente he tenido que aprender a redefinirlo. Afortunadamente, metodologías de la enseñanza que son 100% conductistas, que una recomendación muy padre es el libro Tecnología de la Enseñanza de Skinner, es buenísimo. Hay otro que se llama Metodología para la Planeación de la Educación Superior, que es de Carlos Ibáñez Bernal. Entonces ahí, aunque sea para educación superior, tú lo puedes adecuar perfectamente en primaria. Entonces ahí te dice cómo redactar objetivos, cómo redactar aprendizajes esperados, lo que es la distinción entre competencia y habilidad y aptitud. Y de ahí me voy. O sea, ha sido mucho tener que empaparme de bibliografía que me permita realmente hacer una planeación que se traduzca en algo eficiente. Porque hay cosas muy curiosas, ¿no? Hay un dicho muy popular que es dicho al hecho y mucho trecho. Entonces, tú puedes planear muy bien lo que es la planeación, pero si no tienes una base teórica sólida, ¿cómo lo vas a traducir en algo que operativamente funcione? Solo ha sido eso. He tenido que aprender a redefinir todo, he tenido que volver a replantearme el tipo de actividades que voy a poner y que estas actividades pues tengan que ver con el cumplimiento del objetivo, ¿no? Por ejemplo, si mi objetivo es que aprendan conceptos, ok, entreno con actividades que me permitan que el niño aprenda lo que es la conducta gobernada por reglas, ¿no? En este caso, repeticiones corales o aplicación de conceptos. O por ejemplo, necesito que el niño me aprenda a redactar párrafos, ok, es conducta gobernada por reglas, más que nada con retroalimentaciones muy específicas, ensayos discretos, o sea, es mucho lo que necesito para que el chamaco me aprenda en eso, pero pues lo tengo que dosificar, pues solamente cuento con 2 horas por grupo, entonces pues es más tiempo que una clase de Zoom, sí, pero realmente si quiero que sea de calidad, esas 2 horas las tengo que dedicar a la misma clase. Comentas que 2 horas, o sea, ¿son 2 horas al día o Sí, 2 horas al al día día. que ves con un solo grupo? Ajá, exactamente. Es decir, veo 2 horas con tercero y veo 2 horas con cuarto. Entonces es una chulada, ¿no? Es una maravilla esto porque tengo cuento de tiempo. A lo mejor no es necesario como para lograr el aprendizaje que me gustaría presencialmente, pero al menos los puedo ver y puedo interactuar con ellos. Entonces eso es una maravilla. Sí, creo que es una gran ventaja con la que cuentas, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, practicar con tan solo 40 minutos creo que se queda muy corto, más el tiempo que se pierde, entonces creo que es como muy carente la experiencia que estás teniendo como docente y como alumno, ¿no? Entonces, pues es una chulada lo que comentas tú que tienes 2 horas, entonces me quedo yo, 2 horas. Claro, es que te puede ser mucho, pero realmente me pongo en los zapatos de otros y digo, no manches, o sea, está muy limitado lo que se hace, entonces también es cuestión de tenerle mucho respeto a la práctica docente de otros, ¿no? Sí, por ejemplo, me ha tocado escuchar a compañeros, ¿no? De igual que estamos en el mismo transcurso de prácticas. Entonces ellos comentan de que se conectan solo un día a la semana por Zoom. Entonces cometemos un día de la semana, 40 minutos a la semana y los otros 4 días, que es de la jornada escolar, solamente me mantengo en comunicación con los padres de familia por WhatsApp. Entonces me quedo, realmente está muy carente la práctica docente, ¿no? Creo que vendría como más a cuestionar, ¿realmente estoy logrando los aprendizajes esperados o me está sirviendo? O sea, no me explico yo cómo me voy a conectar solo una vez si de por sí es tan poquito el tiempo que tengo. Claro, claro, es que sí es algo bien frustrante, es algo muy frustrante porque pues también tienes que lidiar con el hecho de que los demás no tienen los recursos que uno tiene para conectarse a internet, entonces eso te limita mucho el tiempo que vas a tener con los niños. Eh,
y más que nada te pone en duda de si realmente en casa les apoya para que aprendan, porque esa es la otra, muchos padres no tienen vocación de enseñanza, entonces ahora imagínate que realmente un papá agarre un libro y le trate de enseñar a su hijo, no, o hay de dos, o bueno, hay de tres, o sí lo hacen y les sale bien, o sale la clásica de que las letras con sangre entran y a puro práctica aversiva con el chamaco para que aprenda. Y eso pues tiene el efecto de que al niño no le va a gustar la escuela o aprender cosas, o bien el niño va a pasar desapercibido en el año. Entonces pues esa es la otra, ¿no? Que hay un hueco en el sistema educativo de que en esta contingencia no se ha pensado en que los alumnos van a pasar a otro ciclo sin tener las competencias necesarias para entrar al siguiente, y el rezago educativo que se puede generar a partir de aprobarlos este año va a ser, o sea, va a estar bueno. Entonces ese es el pequeño detalle. Comentando rezago educativo, creo que va a ser enorme el desafío con el que se van a encontrar los alumnos al estar pasando, al otro grado que ya se avecina, ¿no? Ya estamos en enero y ya en agosto entra el próximo ciclo escolar. Entonces creo que no se han desarrollado las estrategias pertinentes. Como bien sabemos, está la educación en televisión. No sé si la has visto. Yo no la he visto. No la he visto, no he tenido oportunidad de ver algún programa. He visto más o menos así en videos, pero creo que los padres de familia, o si los niños ven el ejemplo del padre de familia, pues. Entonces, si el padre de familia no tiene el interés por, oye, alumno, oye, hijo, ve los programas, pues creo que el alumno tampoco lo va a tener. Entonces, creo que los programas, siento a mi ver que se están quedando de más y que no todos los alumnos los están viendo. Exacto. Contando Fíjate, que sí yo lo tienen que he los visto en esos recursos. programas es que están bien hechos, sin embargo, como tú dices, ¿no? La cuestión del modelo de la familia pues está bien fuerte. Pues es que tenemos dos cuestiones sociales aquí. Número uno es culturalmente hablando, los padres van a modelar a los hijos que lo vean. Número dos, el niño va a ser capaz de entrarle al contenido de lo que se ve en la tele. Y número tres, cobertura nacional, no, a lo mejor sí están muy amplios los medios como para que todo el alumnado pueda tener acceso a eso, pues, pero del dicho al hecho también hay mucho trecho, hay mucha gente que no tiene una televisión, que no tiene una radio y que vive en condiciones de pobreza extrema y que lo que tenían de educación ahora se canceló y que siguen matriculados en el sistema educativo y van a pasar a un año más difícil. Por ejemplo, el primer año de primaria todavía segundo puedes rescatarlo, pero ¿qué sucede, por ejemplo, si pasas de cuarto a quinto o de quinto a sexto, donde ya se vuelven más abstractos los contenidos? Ahí sí me preocupa. Que los niños realmente puedan tener un desarrollo de habilidades, ¿no? Bajo esta modalidad. O sea, yo creo que es un tema bien delicado y es un tema bien fuerte que se debe estar viviendo. Y te voy a ser honesto, no solamente lo vas a ver en el sector público, sino también en el sector privado. O sea, no creas que porque se paga para que los niños tengan mejor educación, hay cosas maravillosas, ¿no? También el lado difícil, ¿no? Porque también hay papás que dicen, no pasa nada, tú te conectas ahí, se supone que estás aprendiendo y yo voy a suponer que estoy haciendo mi chamba como padre y así, entonces es como que, ¿no? Hay veces en las que piensa uno que vive en una simulación total, pero no, realmente es una realidad bien cabrón. Perdón por la palabra. Juan, pues todavía no sabemos cuándo vamos a regresar a clases presenciales, ¿no? Si bien se supone que puede que sea una realidad entrar en agosto presencial, es una realidad que vamos a terminar pues este ciclo escolar de manera virtual, ¿no? Claro. Y que ahora en agosto puede que sea como una pequeña luz que se vea de que entremos. ¿Cómo imaginas tú que será el regreso a clases presenciales? Por ejemplo, yo me lo imagino que el alumno va a exigir más del docente, ¿no? Como si bien comentamos, pues ha sido un tiempo en el que le plasmamos un chorro de estrategias virtuales, videos, presentaciones, como es en tu caso, dinámicas. Entonces creo que el alumno pues va a entrar con otra visión y va a requerir más del docente. Entonces pues creo que es un trabajo que tenemos que ver y también esforzarnos por ver qué es lo que le vamos a llevar al alumno ahora que requiere más. Y también Exacto. en el hueco que comentas de aprendizaje, o sea, voy a diagnosticar a mi grupo, hay rezago, cómo voy a entrar para equilibrar el gran rezago que tiene.
Entonces, ¿cómo tú visualizas el regreso a clases presenciales? Mira, si te soy honesto, esta respuesta te la puedo dar mejor como psicólogo que como docente. Si me lo permites, lo puedo hacer. Ajá, cabe aclarar, voy a comentar que como si bien dije al principio del capítulo, Juan Martín Durazo es psicólogo, psicólogo con título, ¿verdad? Por supuesto, obvio. Claro, psicólogo, entonces es psicólogo y ha tenido experiencias como docentes. Entonces, platícanos, Juan, tu experiencia ahora como psicólogo, ¿cómo lo ves tú? Mira, te lo voy a poner, de un margen muy sencillo. Imagínate que tienes que cambiar de una modalidad presencial. Imagínate que eres una niña de sexto grado, ¿no? Porque pues, yo trabajé con sexto. Estabas acostumbrada a una modalidad presencial y ahora te pasan a virtual. ¿Qué es lo que vas a decir? Bueno, si tienes contacto con la tecnología vas a decir que chulado, voy a tener clases en casa y no me voy a tener que mover a la escuela, no me voy a despertar tan temprano y etcétera, ¿no? Pero ahora viene lo siguiente, ¿no? Vas a acostumbrarte a estar en casa. Entonces cuando vuelves, va a estar bien feo, ¿sí? Porque no te vas a acostumbrar, vas a pensar que va a ser lo mismo o a lo mejor vas a tener muchas ganas de volver a la escuela, ver a tus compañeritos, etcétera, ¿no? Entonces, hay de dos. Yo creo que, número uno, el regreso a clases va a ser caótico, ¿sí? Y es algo a lo que tenemos que estar preparados, ¿no? Porque no podemos hablar de un regreso escalonado a clases teniendo un virus que nos está, pues, colmando la vida. Entonces, vamos a tener que volver, los niños van a tener que aprender conductas de autocuidado, y las conductas de autocuidado muchas veces en casa se descuidan completamente, y como hay una diversidad cultural en México gigante que varía incluso de familia a familia, vamos a darnos cuenta de que o no va a haber niños que tengan las competencias de salud adecuadas, como el lavado de manos, estornudar cubriéndose, o incluso el manejo del cubrebocas, pues hay gente que no va a respetar la sana distancia, vas a tener niños que se van a querer estar abrazando, vas a tener niños que van a querer estar jugando deportes como si fuera antes, hay niños que se van a bofear con el cubrebocas y se lo van a quitar. Entonces, realmente estamos hablando de que va a ser algo completamente difícil, ¿no? Y el docente también se la va a ver difícil, porque imagínate un regreso a clases, a lo mejor de que dicen, no, pues de que cierta cantidad de niños va a ir de lunes a jueves y otra de martes a viernes, por así decirlo. Ahora si vas a tener salones bien llenos, pues vas a tener a 20 chamacos en un salón. Eso es un riesgo muy alto para el docente. Entonces yo creo que va a ser un regreso caótico, y si lo pintamos de forma utópica, que volvamos en agosto, yo simplemente digo, no, a lo mejor, por ejemplo, si me dicen a mí, tú tienes que volver en forma presencial en agosto, yo simplemente digo, bye, bye, me consigo otro trabajo mejor, porque mi salud va a ir primero. Entonces, hay que checar muy bien esa parte, pues los niños van a volver con una especie de ansia, o vienen de dos formas, ¿no? Con mucha ansia o con mucha flojera. Entonces, claro que también hay que considerar el aspecto individual de cada uno, ¿no? Que eso sí, imposible de predecir, pero culturalmente simplemente nos vamos a topar con esa realidad y vamos a empezar a ver un montón de estrés por parte del docente, porque número uno, el docente ahorita, yo lo que estoy haciendo es simplemente estoy investigando técnicas de manejo conductual para cuando tenga que volver a presencial, saber cómo voy a tener que manejar todo el tipo de conductas, ¿no? En el salón, que esa es otra, ¿no? El reto de siempre, cómo manejo al niño problema, cómo manejo a mi niño con autismo, cómo manejo a los niños con necesidades educativas especiales aparte del autismo, ¿no? O cómo le hago cuando los contenidos del programa no funcionan, cómo le hago cuando la instrucción que estoy dando no está funcionando. Pues todo eso nos vamos a topar nuevamente cuando volvamos a la cuestión presencial, y desafortunadamente va a ser en todos los niveles, no solamente en el nivel de educación básica. Pero pues habrá que ver. Esa es mi opinión directamente como psicólogo, y la otra es que también al mismo tiempo como un psicólogo conductista que soy, tendré que hacer mucho caso de las cuestiones de la modificación de conducta y mucho uso de ello, porque si se van a dar cuenta se van a topar con pared cuando quieren intentar ajustar otro modelo o otra teoría educativa al panorama que se nos viene encima. Como si bien mencionas, pues el comportamiento de los alumnos es un riesgo, ¿no? Como no mantienen conductas de limpieza, aún estaremos medio de contingencia, pero también la propia infraestructura de las escuelas creo que no tiene como una respuesta muy significativa para el regreso que se espera, ¿verdad? Exacto. Entonces, en este caso, Juan, ¿con qué cierras o una pequeña reflexión que nos quieras comentar? Pues
Muy personalmente yo simplemente digo, como docente he crecido bastante y como psicólogo también he crecido bastante. Entonces, simplemente no hay que desanimarse. Solamente ahora sí tenemos que ser un poquito más abiertos a las posibilidades, porque el hecho es que de aquí en adelante la vida va a ser diferente. Eso ya lo vimos todo el 2020. El 2021 va a ser un año de retos docentes también. Y de regresar en agosto, pues simplemente me iría preparando desde ahorita teóricamente o en desarrollando, simulando posibles técnicas de intervención educativa o de manejo de conducta en clase, porque es un hecho que vamos a tener que lidiar con muchas cosas y ahora va a ser que no solamente es el aprendizaje de los niños de por medio, sino nuestra propia salud. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, simplemente digo, es un periodo de crecimiento, es una etapa que nos tocó vivir, para bien o para mal. Yo siento que me ha hecho crecer bastante. Entonces, pues es una invitación también para lo que viene siendo, para que otros docentes a lo mejor sí me oyen o a lo mejor se ríen cuando yo esté diciendo todo esto, a lo mejor me dicen, hey, este vato, imposible que sea conductista y que le funcione, ¿no? Pero no, simplemente Lo digo... más probable es que seamos bien juzgados y aparte que se rían de nosotros, ¿verdad? Si nos escuchan con esto. No, pero mira, te lo voy a poner así, el conductismo, mira, te lo voy a poner de esta manera. Dicen que el conductismo dice que las personas son máquinas, etcétera, etcétera, pero la mayoría de la gente le apuesta a las teorías del procesamiento de la información y en esas sí nos comparan con máquinas. El conductismo no te compara con una máquina. Entonces, simplemente también vean las cuestiones, así, Skinner fue premiado al humanista del año en 1979, entonces es como que a quién le hago caso. Yo creo que no es cuestión de pelearnos teóricamente, sino cuestión de hacer uso compartido de lo que realmente sabemos para una mejora social. Y en este caso siento que el análisis del comportamiento nos puede brindar las herramientas necesarias para lidiar con tan difícil situación, como por ejemplo, gestionar tipos de aprendizaje, las planeaciones que se van a hacer, el manejo de conducta en la clase. Y también por manejo de conducta no digo de que seamos unos ogros. Se puede manejar conducta sin meter castigos. Así de sencillo, pues. Es que se piensa que dicen manejo de Ajá. conducta y vas a andar ahí con la chancla. Qué Pues. bueno que mencionas eso. Por ejemplo, yo pues tengo una visión bien limitante, ¿no? Conductismo pues es de que pórtate bien, voy a castigar para obtener una respuesta positiva del alumno. Entonces, qué bueno que comentas eso, que no solamente es castigo, ¿no? No, Del hombre, es que conductismo. mira, te lo voy a poner así, muy sencillo. ¿Por qué los niños repudian la escuela? Porque sus maestros fueron castigantes con ellos. Y si eran maestros que decían que el conductismo no servía, entonces simplemente lo estaban aplicando mal, porque tenían una mala concepción de ello. Entonces, por ejemplo, reforzamiento no es un premio. Los premios no son reforzadores todo aquello que después de una conducta haga que esa conducta se repita en un futuro. Así de sencillo. Así de sencillo. O por ejemplo, un castigo es cualquier cosa que tú pongas después de una conducta que haga que ya no se repita con mayor frecuencia. Así de sencillo. Es, por ejemplo, los castigos pueden ser incluso muy sutiles. Tú y yo podemos estar hablando, por ejemplo, en una junta con otras personas y yo puedo estar hablando bien intenso, bien alegre, etcétera, etcétera, y entra otra persona y esa persona solamente la veo y como me cae mal, yo me callo. Me castigó sin meterme un golpe ni un electroshock ni nada. La simple presencia de que esa persona entrara me ha castigado la conducta y es probable que en otra situación en un futuro, si esa persona está enfrente, yo no hable. Así funciona. Lo mismo sucede en educación, por ejemplo. ¿Qué es lo que sucede? El maestro carga con mucha tarea y no están bien fijados los aprendizajes. Los niños se frustran porque no pueden resolver lo que el maestro les pone, o se les hace muy pesado o es muy difícil. Entonces la situación ya es aversiva. A mí lo que yo siempre le apuesto en la enseñanza programada, en la parte skinneriana, es que vas de poquito en poquito, en poquito, en poquito, en poquito, y hasta que todo el grupo esté parejo en el aprendizaje, ya te brincas al siguiente contenido. Que eso es la desventaja, ¿no? Toma tiempo, claro. Pero si quieres que el aprendizaje te dure por mucho tiempo y que no sea la simple memorización y que desarrollen habilidades, pues la enseñanza programada es algo muy padre, ¿no? Yo simplemente digo, no le tengan miedo al conductismo, no es malo, pero lean a los autores originales. No lean a la crítica de la crítica de la crítica de la crítica de la crítica, ¿no? Que son libros del 2020 o libros del 2015 en adelante, ¿no? De que te dicen, es que es una máquina, no. O sea, yo, por ejemplo, también he leído a Piaget y he leído a Levi Vygotsky.
Y aquí Creo viene el asunto. que eso que comentas de leer, de la opinión, de la crítica, creo que a mí me ha pasado mucho, ¿no? Y creo que es un error que tengo que mejorar. O sea, yo, por ejemplo, me pongo de ejemplo y yo siempre he leído como que reseñas o pequeños resúmenes, entonces a lo mejor por eso tengo como una visión muy carente de distintos autores, ¿no? Yo, por Claro. ejemplo, de Skinner es, pues castigo, ¿no? Le doy castigo y voy a obtener una respuesta favorable. O así, ¿no? De distintos autores. Entonces creo que comentas algo muy interesante, ¿no? De leer de lleno la opinión verdadera o la opinión reciente de los autores, ¿no? Que hay que Sí, indagar, que como docentes creo que es un proceso que tenemos que hacer como preparación continua, indagar sobre los distintos autores que se nos prometen o que se nos proponen siempre como docentes. exactamente. Es que mira, es muy sencillo. Por ejemplo, cuando yo leo a Piaget, yo digo, este vato está muy bien formado en epistemología y en biología, pero de entrada no era psicólogo y no era docente, era un biólogo epistemólogo. Entonces, de entrada ahí tenemos una limitante, ¿no? Que como no estaba formado directa y profesionalmente en uno de los dos ámbitos, realmente lo que tenemos es una teoría del desarrollo muy bien sustentada, pero que tiene como base la biología. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando nos llega una persona que biológicamente está deshabilitada, como por ejemplo un niño autista, nos vamos a dar cuenta de que Piaget pasa desapercibido. No vas a poder llegar a operaciones abstractas, por ejemplo, con un niño autista, sino el lenguaje desarrollado. Entonces, ¿qué dicen la mayoría de las personas? Bueno, me voy a Vygotsky, pero tenemos un problema, que Vygotsky funciona porque es una psicología marxista. Como no vivimos en un contexto marxista, ahí encima te dice que tiene que ser individualizado, ¿no? Para que se internalice el símbolo y para que se internalice la herramienta con la cual vas a lograr un aprendizaje o llegar a la zona de desarrollo próximo. Pero, ¿puedes realmente hacer eso en un grupo con 40 chamacos? No, no puedes hacer enseñanza individualizada. Lees a Skinner y es lo más cercano a eso, ¿no? Todo su libro de tecnología de la enseñanza te dice cómo enseñar en grupo. Y hay libros muy especializados, pues entonces necesitamos ver realmente, creo yo que como profesionistas en ocasiones podemos estar sumidos en un cuento de hadas, ¿no? Esperando ver la opinión de un maestro o de un guía que nos diga cuál es la mejor cosa, pero realmente las buenas estrategias educativas, así como cualquier estrategia en el actuar profesional, surgen de mucha lectura, de muy bien estar informado. No necesariamente un maestro te va a guiar al 100% en el proceso de convertirte en el mejor docente o en el mejor psicólogo, en mi caso, pues, pero realmente es, ahí sí le doy la razón a Piaget, de que tienes que ir construyendo tu aprendizaje, pues, siempre, constante. Yo, por ejemplo, no hay ningún día que no estudie. Entonces, es por lo mismo, siempre me tengo que actualizar, me tengo que actualizar, me tengo que actualizar, pero hay gente que no hace eso. Entonces, a mí se me hace una lástima que la gente con tanto potencial que tiene y con tantas perspectivas y con tantas vivencias no esté aprovechando el tiempo como para poder nutrirse de más información para mejorar su práctica educativa. Por eso a mí me desespera que veo docentes que me dicen, es que yo aplico muy bien a Piaget y les haces preguntas muy específicas sobre la teoría piagetana y no te responden. O por ejemplo te dicen, yo creo que Piaget es mejor que Vygotsky, pero no leyeron lenguaje y conducta, digo, lenguaje y pensamiento de Vygotsky. Por ejemplo, que dicen, es que el conductismo te dice que es muy mecánico y es muy cerrado. Ok, te quedaste en el conductismo de Watson de 1910. En 100 años ha evolucionado muchísimo al punto de que ya no se llama conductismo, sino contextualismo funcional. Entonces, eh, hay que checarle, hay que nutrirse de más información. O sea, las cosas buenas solo surgen cuando eres capaz de reorganizar toda tu información de una forma congruente y plasmarlas, ¿sí? De tal forma que tus alumnitos o las personas con las que tratan empiezan a generar nuevos puntos de vista y se vuelven autónomos. Eso me encanta. Skinner siempre le apostó mucho a que el alumno fuera autónomo, no que fuera un simple repetidor, sino que fuera más creativo. ¿Y cómo haces eso? Pues de muchas formas. Tareas de evaluación de la muestra, aprendizaje por reglas. No solamente nos limitamos a castigo y reforzamiento. No. El castigo y el reforzamiento es parte, sí, de la retroalimentación que tú das. Pero no son acciones buenas, no acciones malas, simplemente son acciones. Pero bueno, eso es un debate amplio para otro día. Yo solamente voy a invitar a todos los que escuchen esto a reflexionar mucho sobre cómo he hecho durante todo ese tiempo de pandemia, durante todo ese tiempo de cuarentena, qué he hecho yo
para nutrirme de información que se traduzca en planeaciones y en clases eficientes que sean significativas para los alumnos? Esa es una pregunta muy importante. ¿Cuántos nos la hemos planteado? Lo desconozco. Por cierto que mencionas eso, creo que como docentes es como un gran logro el formar alumnos autodidactas, ¿no? Entonces creo yo que si, ¿cómo quieres formar a pequeños seres autodidactas si tú mismo no te informas, si tú mismo no te preocupas por tu propio aprendizaje? Que creo que a mí, con la poca experiencia de practicante que tengo, creo que me ha tocado ver a docentes mayores que tienen una trayectoria larga frente al grupo y se quedan con un conocimiento y ese conocimiento lo van trabajando año con año y van formando generaciones, por ejemplo, de 20 años y se quedan con las mismas teorías. Entonces creo que es un reto que nos debemos de proponer el informarnos, el salir de nuestro propio cascarón, de nuestra propia realidad, entonces el interesarnos por qué hay de nuevo, que creo que como docentes si estamos formando en enseñanza, creo que es nuestro deber estar al pendiente y estar innovándonos día con día, como bien lo mencionas. Exactamente. Es que a fin de cuentas el trabajo del docente antes se pensaba que era de mediar el conocimiento. Yo lo veré como una interacción bidireccional, ¿sí? Entre yo, mi discurso didáctico, y el alumno, con sus competencias y su historia individual. Entonces, simplemente hay que verlo de una forma lo suficientemente integral para darnos cuenta de que pues necesitamos nutrirnos de más cosas. Como tú bien mencionas, hay profes que son buenísimos, pero enseñando lo mismo siempre. Y en 20 años, por ejemplo, las cosas pueden cambiar mucho. Por ejemplo, hace 10 años Plutón seguía siendo planeta, ahora ya no. Entonces, tan sencillo como eso. Hay gente que enseña el sistema solar e incluye a Plutón todavía. Exacto, Juan. Entonces, pues se nos fue larga la plática, se nos fue larga la charla. Cabe aclarar que habíamos comentado yo y Juan, vamos a charlar por media hora y ahorita tenemos el tiempo estimado alrededor de 1 hora, fíjate. Charlando, creo que se nos fue muy rápido el tiempo. Muy enriquecedora la plática que tuvimos con Juan Martín Durazo, como bien comenté, psicólogo y docente. Juan, muchas gracias por participar conmigo en este podcast, con miedos, con muchos nervios de a ver cómo salía. Creo que salió perfecto. Entonces, pues ojalá que sea de agrado de todos mis compañeros, de todos quien nos escuchen. No, y mira, cualquier cosa, realmente el gusto es mío. Agradezco pues completamente la invitación, y si alguno de ellos tiene alguna duda o tiene alguna inquietud o algo así, pues con todo gusto les puedes mediar mi contacto y podemos generar una charla. Yo creo que son necesarios los diálogos abiertos entre profesionales, ¿no? Sí. Se nutre bastante bien. Aquí en el video va a aparecer el Facebook, WhatsApp, Instagram y todas las redes de Juan Martín por si le quieren hablar. Aquí los voy a colocar. No, tampoco. Pásales mi correo. Entonces esto fue todo por la charla. Pues yo creo que más que podcast fue una charla para ver tu experiencia, ¿no? Que creo que ya hemos visto como muchos webinars, hemos visto muchas pláticas de los desafíos del docente en tiempos de contingencia. Entonces lo sentí como mayormente una charla muy amena, el conocer tu experiencia, conocer cómo se ha desarrollado tu proceso, cómo ha sido un cambio para todos. Entonces, pues esto fue todo de nuestro podcast, La Charla entre Docentes. Muchas gracias.